Bueno, buenas tardes. Muy especialmente el agradecimiento al profesor Manuel Armas, quien hoy va a disertar sobre la figura del general Manuel Eduardo Arias, un héroe nacional. Profesor, cuando usted quiera, es toda suya la conferencia. Muchas gracias por este momento. No, por favor, bueno, vamos a hablar de la figura de Manuel Eduardo Arias, que es un personaje conocido, pero no muy conocido. Cuando yo, hace cosa de 4 o 5 años, empecé a adentrarme más en lo que era la figura de Arias, principalmente fue porque encontré en varios libros, en bibliografía, que estaba hecha en el siglo XIX, sobre todo en lo que eran efemérides, libros de efemérides sudamericanas, editados acá en la Argentina y en el Río de la Plata, perdón, e incluso en el Perú, que en el mes de marzo se hacía mención a la batalla de Humahuaca. Y bueno, a mí me empezó a llamar la atención porque aquí, particularmente en la provincia de Jujuy, no era una efeméride muy conocida, muy reconocida. Entonces empecé a averiguar más, empecé a adentrarme sobre la figura de don Manuel Eduardo Arias, empecé a buscar bibliografía, y precisamente en el 2017, por el Bicentenario, en realidad un año antes, en los preparativos del Bicentenario de lo que fue la batalla de Humahuaca, se va a formar, se va a concretar lo que es el Instituto de Estudios Históricos General Manuel Eduardo Arias, precisamente con la finalidad de, bueno, poder conocer, dar a conocer la figura de este personaje, de este héroe de la independencia, jujeño, que había participado en la Guerra Gaucha, y se emprendió la tarea de buscar el reconocimiento. Un primer reconocimiento que se va a lograr cuando es nombrado general post-mortem, precisamente por toda la labor, toda la tarea que había desarrollado en la lucha de independencia. Y precisamente para lo que fue el bicentenario de la batalla de Humahuaca, se planteó la posibilidad de que fuera reconocido como un héroe nacional por todo lo que hizo, y fundamentalmente para que a través de la figura de héroe nacional se pueda conocer lo que hizo y el contexto en el cual lo hizo, o sea, en el contexto de la lucha de independencia. Si se quiere, la figura de Manuel Eduardo Arias es como la punta de lanza que en este momento tenemos los jujeños, porque se nos hacía muy difícil poder encontrar una figura, la figura destacada, la figura importante del norte, es la figura del general Martín Miguel de Güemes, por todo lo que hizo, por toda esa férrea defensa que hizo durante la Guerra Gaucha de la frontera norte, evitando las invasiones realistas. Pero esa figura que es tan importante, tan fuerte, indudablemente opaca a quienes eran sus comandantes. Y en Jujuy, durante las luchas de independencia, vamos a tener muchísimos comandantes y héroes que se van a destacar porque precisamente muchos eran de acá de Jujuy, pero muchos actuaron en todo el territorio de Salta, de Jujuy, de Orán, de Tarija, como por ejemplo Manuel Álvarez Prado, Francisco Pastor, Guillermo Belmonte, José Antonio Ruiz, los hermanos José e Ignacio Gorriti, Francisco, el Pachi Gorriti,
Bartolomé de la Corte, Gavino de la Quintana, Gregorio López, Diego Cala, Mariano de Urdininea, Francisco Pérez de Briondo, Domingo Arenas, Domingo Iriarte, Eustaquio Medina. O sea, son algunos de los comandantes que se destacaron en esos más de 130 combates que se dieron en el territorio jujeño y en los más de 230 combates que se dieron en todo el norte en la lucha de independencia. Entonces, por eso precisamente, y enmarcado en este bicentenario de la batalla de Humahuaca, es que empezamos con esta tarea que hoy estamos a medio camino, y gracias a toda la labor que realiza acá en Jujuy el Instituto Manuel Eduardo Arias, con todos sus integrantes, dando a conocer, difundiendo quién fue don Manuel Eduardo Arias, y también, por supuesto, con la colaboración del Colegio de Profesores de Historia. Hoy tenemos media sanción de la Cámara de Senadores, declarando a Manuel Eduardo Arias héroe nacional por toda su labor en la lucha de independencia, y bueno, la idea es que cuando pase todo esto, podamos consagrarlo como héroe nacional, para que precisamente se conozca no solo lo que él hizo, sino todo lo que fue la lucha de independencia en, bueno, nuestro país y sobre todo en el norte. Sobre Manuel Eduardo Arias hay una cuestión, hasta si se quiere, enigmática, que envuelve su figura. Porque nosotros tenemos los datos, conocemos sobre su ascendencia, sobre la descendencia de Fernández Campero, de Álvarez Prado, de Bartolomé de la Corte, y de muchos de los héroes del norte, de los guerreros de la independencia del norte. Pero sobre Manuel Eduardo Arias hay muchas dudas, hay muchas incógnitas en sus primeros años de vida. Por ejemplo, si bien se da por sentado, y a través de la consulta con distintos historiadores, bibliografía, se establece que nace en Humahuaca, aproximadamente en 1785, no está claro si realmente nace en el pueblo de Humahuaca, en el territorio jujeño, ¿sí? Hay mucha documentación que falta, que no está asentada, de lo que hemos tenido la posibilidad de ver en los registros parroquiales de Orán y de Salta. No aparece el registro de nacimiento de Manuel Eduardo Arias, y en lo que era en ese momento el curato de Humahuaca, hay mucha documentación que falta. Hay libros de nacimientos y de defunciones que están perdidos, sobre todo lo que es de 1782 aproximadamente a 1790-95, hay un faltante, no están los libros. Entonces, bueno, se hace muy difícil poder rastrear, pero teniendo en cuenta las otras investigaciones y los datos de su vida, nosotros lo ubicamos que nace en Humahuaca hacia 1785. Después se presenta otra también incógnita, si se quiere, porque uno de los que más datos menciona sobre esta etapa previa a su actuación como guerrero de la independencia es Bernardo Frías, en el libro que escribe sobre Güemes, sobre la historia de Güemes. Y Frías plantea que Arias es descendiente de la familia Arias Rengel, o sea, conquistadores, colonizadores del Chaco. Francisco Gavino Arias Rengel fue uno de los conquistadores del Chaco y también llegó a ser gobernador de Salta, y dice que Manuel Eduardo Arias es nieto, ¿sí?, de precisamente Francisco Arias Rengel, que su hijo lo tiene con una natural del pueblo Humahuaca,
de quien no tenemos el nombre. O sea, simplemente sabemos que le decían la Colla. O sea, era un hijo natural. Pero investigando en estos últimos años y buscando y consultando con algunos genealogistas también, aparece el nombre de Manuel Eduardo Arias como Manuel Eduardo Arias Rengel, lo que confirmaría su descendencia de la familia Arias Rengel, pero también aparece como Arias Martínez. E inclusive con algunos datos no tenemos muy en claro si realmente fue descendiente de los Arias Rengel. Por otro lado, también siguiendo y consultando en distintas bibliografías y con genealogistas, nos aparece el dato de que no era hijo Francisco Arias Rengel, José Francisco Arias Rengel, sino que era hijo de su hermano, de Agustín Arias Rengel. Entonces, bueno, en estos momentos estamos tratando de buscar mayor documentación que nos dé alguna pista sobre esto, pero más allá de eso, nosotros tenemos en claro de que Manuel Eduardo Arias era criollo, mestizo, y según lo que menciona Félix Infante, que es uno de los que realiza una biografía bastante completa, una de las más completas que conozco sobre Manuel Eduardo Arias, dice que es la perfecta conjunción de los españoles, de hidalgos españoles, y de toda la fuerza, de toda la garra que tenían los pueblos indígenas de la quebrada de Humahuaca. Y esa característica es lo que le va a permitir ubicarse y recorrer todo lo que es el territorio de Orán y de Santa Victoria, de San Andrés y de Humahuaca. Nosotros vamos a ver que la primera aparición, los primeros datos fidedignos que tenemos de Manuel Eduardo Arias es hacia 1809, cuando se le da participación en un pleito por tierras en la zona cercana a Humahuaca, en la zona del Senta, en donde él va a participar en un pleito que se da por las tierras de la Palca de Iscuya, que está próximo a la zona de Rodero, en donde la familia Canchi de Iruya reclama esas tierras por una merced que les había otorgado el rey de España en 1661. Y va a tener un pleito con la familia Segada, más precisamente con el coronel Gregorio de Segada, y se solicita el en ese momento encargado de la protección de naturales, el licenciario Martín Boedo, va a pedir la intervención de Manuel Eduardo Arias como una persona conocedora de la zona, conocedora de la región, para que pueda recorrer y sobre el terreno levantar testimonios y clarificar si esas tierras en disputa le pertenecían a la familia Segada o a la familia Canchi. La familia Canchi estaba apoyada en esos momentos por Alejo de Alberro, o sea, el cura Alberro, que era cura de Humahuaca, y que era muy amigo, inclusive se dice que era una de las personas que instruyeron, educaron a Manuel Eduardo Arias, junto también con Francisco Pastor, que era uno de los guerreros destacados también después de la lucha de independencia, con quien eran amigos. Entonces, lo que hace Arias es fallar a favor de la familia Canchi, diciendo que esas tierras que estaban próximas a la finca de Rodero, que pertenecía a la familia Segada, le pertenecía a esta familia. Eso le va a generar la enemistad con Segada
Y se va a realizar toda una serie de disputas, de apelaciones, en donde el alcalde de Jujuy dice de Arias, y esto lo voy a leer textualmente, dice que es volantín y sin práctica en la judicatura, y que está influido, por el cura de Humahuaca, en este caso el cura Alberro. O sea, esa palabra volantón se la aplicaban a aquellos que eran muy jóvenes, que no tenían mucha experiencia. Se la utiliza por lo general para identificar a las aves que recién abandonan el nido, y se habla de su falta de conocimiento de la jurisprudencia. Entonces, esto va a llevar a que haya una serie de discusiones para tratar de que ese dictamen que realiza Arias no sea tenido en cuenta. Precisamente esto, que es la amistad que había de Alberro y Pastor, tienen que ver con lo que es Humahuaca en ese contexto de la lucha de independencia. Porque en 1810, Diego de Pueyrredón, que estaba a cargo de lo que era el control, donde lo estaba a cargo de la plaza de armas de Jujuy, va a encargarle en esos momentos al teniente Güemes de que cree en Humahuaca, después de producida la revolución, un cuerpo de observación que reúna gauchos en Humahuaca y cree una partida o un grupo de observación, un grupo de bomberos, para ver si había algún tipo de movimientos de tropas realistas por todo lo que era la zona de Puna. Indudablemente, quienes van a apoyar esto van a ser Pastor y Alberro. Y dada esa amistad que había, es muy probable que aquí haya sido donde Güemes y Arias se conocen. De todos los datos que más o menos hemos podido obtener y reconstruir, Arias era muy parecido en cuanto a temperamento y forma de ser a Güemes. Eran muy respetados por los gauchos, tenían destreza, habilidad, eran gauchos, ¿sí? Se decía que le gustaba mucho participar con toda la paisanada de fiestas, de bailes, y según los datos que pudimos ir recolectando, no tiene la posibilidad de tener una educación formal, sino que Arias se va a educar primero en la casa con la madre, luego en la finca de San Andrés con el padre, y quien va a influir mucho en su educación va a ser precisamente el cura de Humahuaca, el cura Alberro. Va a ser, en definitiva, un autodidacta, conocedor del terreno, porque constantemente iba desde Orán hasta Humahuaca. Y es un territorio que ya vamos a ver más adelante, tiene características muy particulares, porque Orán está más o menos a 300 metros sobre el nivel del mar. Para ir de Orán a Humahuaca hay que atravesar el Labra de Senta, en todo lo que es la Sierra Oriental, la precordillera, y se llega en el Labra hasta los 4.600 metros de altura, y luego se baja nuevamente hasta Humahuaca, que está a unos 3.500 metros de altura aproximadamente. O sea que es un territorio bastante complicado. En esa época no había ruta, no había camino, apenas si por ahí alguna senda por donde se arreaba o se llevaba para el pastoreo, ni siquiera ganado. Vamos a hablar de mulas, caballos y fundamentalmente camélidos, o sea, llamas. Entonces, bueno, allí es donde se va a desenvolver Manuel Eduardo Arias. Los primeros datos concretos que tenemos de Arias
participando ya es en la lucha por la independencia, cuando tiene un primer enfrentamiento con Marchiegui, en lo que es la zona de Puna, en Yavi. Pero antes de empezar a hablar concretamente de todo esto, hagamos brevemente un cuadro de situación de cuál era o cómo se estaba planteando la lucha en el norte dentro de lo que es la guerra de independencia. ¿Sí? En esos momentos, 1810, tenemos plena expansión de Napoleón en Europa, y para que tengamos en cuenta la distancia que hay en Europa entre París y Moscú, el escenario de las luchas napoleónicas, va a ser aproximadamente de unos 2.800 kilómetros. Si nosotros tomamos en cuenta la distancia que hay entre Buenos Aires y Potosí, estamos hablando de unos 2.500, 2.600 kilómetros. Y si vamos hasta Desaguadero, unos 300 kilómetros más fácilmente. ¿Sí? La población en esos momentos de lo que es nuestro territorio rondaba los 500.000, 600.000 habitantes, mientras que la población en Europa era de varios millones de habitantes. Francia, España, Rusia tenían más de 20, 10, más de 30 millones de habitantes. Eso nos hace comprender las diferencias que hay entre la conformación de los ejércitos en Europa y lo que van a ser la conformación de los ejércitos en América del Sur. Los frentes de lucha que vamos a tener dentro de la lucha de independencia es, primero, el teatro de operaciones en el Alto Perú, el teatro de operaciones en la banda oriental, el Paraguay y el teatro de operaciones de Chile y del Perú. Hasta esos momentos se habían desarrollado o se había hecho el intento de llegar al Alto Perú con las expediciones auxiliares, o las más conocidas como campañas al Alto Perú. Entre 1810 y 1815 tuvimos 3 expediciones al Alto Perú. La primera es la que logra llegar hasta el Desaguadero, pero es derrotado en Huaki, y desde allí el ejército va a retroceder. Y en los 2 intentos posteriores, primero con Belgrano y luego con Rondó, se va a perder prácticamente lo que es el Alto Perú, porque el Alto Perú se convierte en un frente que era imposible prácticamente de superar por las posibilidades que tenían los realistas de estar cerca de sus fuentes de aprovisionamiento en el Perú, y el ejército del Río de la Plata, que cada vez al alejarse de sus bases de aprovisionamiento se le hacía más difícil. Por eso es que San Martín elabora el Plan Continental. Frenar en el teatro de operaciones del norte el avance de las tropas realistas, y en este caso se lo va a encargar a Güemes, nombrándolo como jefe de la vanguardia, y él organizar un ejército en Cuyo para cruzar la cordillera y desde allí, por mar, atacar el virreinato del Perú. La idea estratégica de San Martín era bastante clara. Los realistas en esos momentos van a recuperar Chile, ocupan el Perú, se van a hacer fuertes en el Alto Perú, mientras que en Jujuy, en Tucumán, la fortaleza de las tropas patriotas era notable. Y San Martín empieza a organizar el ejército en Mendoza. La idea de San Martín era establecer en Tucumán el último bastión de defensa, precisamente a través de la creación de la ciudadela,
para que allí el ejército hiciera el último escalón en la defensa, si es que los realistas lograban pasar lo que es Jujuy y Salta. San Martín logra cruzar a Chile en 1817 y derrota a los realistas después de esa proeza que es el cruce de los Andes. El siguiente paso era organizar la escuadra y mientras tanto, desde las guerrillas del Alto Perú y desde los grupos de gauchos en esa guerra gaucha, atacar el Alto Perú mientras él con la escuadra avanzaba para liberar Lima y a partir de allí, en un movimiento de pinzas, lograr derrotar a los realistas en el Alto Perú. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? O sea, el plan de San Martín va a llevar a que en el teatro de operaciones del Alto Perú haya 11 invasiones realistas, más de 200 batallas y combates que se van a dar en todo el territorio de la gobernación de Salta, y entre esas batallas y combates se va a destacar lo que es la batalla de Humahuaca. Güemes va a encargarse precisamente de la defensa del territorio. Y uno de los comandantes en quien va a confiar esta defensa va a ser precisamente Manuel Eduardo Arias, quien en 1814 aparece primero como capitán de bomberos y va a ser derrotado en Yavi por las tropas de Marquiegui. Aquí tenemos que hacer la mención de que Marquiegui, que es uno de los principales comandantes realistas, es criollo, es jujeño, es cuñado de otro de los jefes principales, que es Olañeta, quien, si bien es español, se había establecido en Jujuy y en Jujuy había desarrollado una actividad comercial importante y había adquirido distintas haciendas. Esta primera aparición de Arias dentro de lo que es la invasión de Pezuela, si bien es una derrota, ya empieza a mostrarlo a Arias como un jefe importante, como un jefe al cual sus hombres lo seguían, y cómo se manejaba muy bien dentro de lo que era todo el territorio de la quebrada de Humahuaca, todo el territorio de Orán, San Andrés, el Senta y Humahuaca, y inclusive va a extender su accionar hacia toda la zona de la Puna. Donde más se va a destacar Arias, y precisamente donde va a obtener uno de los mayores honores dentro de su accionar en la guerra de independencia, va a ser precisamente con la gran invasión, la invasión de 1817, la invasión que Bernardo Frías llama invasión de los sarracenos y que es dirigida por José de la Serna. Como para que nos ubiquemos un poco también, Jujuy tiene 4 zonas muy bien delimitadas dentro de su geografía. La zona de Puna, que es un clima de altura, una altiplanicie, más bien seca. La Quebrada, que es una zona que tiene microclimas y que tiene la posibilidad de sostener población y una población abundante. La zona de los bosques subtropicales, que es una zona de selva, y la zona de los valles. Desde los bosques subtropicales hasta la Puna, nosotros tenemos una altura que va también desde los 300 metros sobre el nivel del mar hasta casi los 4.700 metros de altura en la Puna. Concretamente, nosotros vamos a mostrar ahora el territorio en el cual se va a desempeñar Manuel Eduardo Arias, que aquí lo tenemos marcado, que es
la zona entre Orán, al este, y Humahuaca, al oeste. Aquí tenemos una imagen satelital, y ustedes fíjense, esto es Orán. Fíjense cómo tenemos una zona de selva, en donde empieza a subir, tenemos la precordillera, toda la zona de la Sierra Oriental, mejor dicho, y después todo el territorio, ¿sí?, de montaña que hay que atravesar hasta llegar a Humahuaca. Acá, en esta zona, se encuentra el Senta, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la serranía del Senta, y acá está marcado un lugar que turísticamente empezó a destacarse mucho, que es el Hornocal, ese cerro con muchos colores, que tiene más colores, allí podemos verlo, en esta zona, que tiene mucho más colores que lo que es Purmamarca. El contraste entre lo que es la zona de Jujuy, actualmente provincia de Jujuy, y lo que es la zona de Orán, en Salta. Acá nosotros tenemos el límite entre las provincias de Salta y Jujuy. Ahora, para que se den una idea más clara de lo que es el paisaje, vamos a ver un pequeño video que nos muestra lo que es ir, si bien esto es en moto, ¿sí? Fíjense lo que es el paisaje, el monte, este es el camino de herradura, el camino de montaña que hay en la actualidad, yendo desde lo que es Orán y avanzando hacia lo que es Humahuaca. Fíjense las características del terreno, a pesar de que hay serranía, es una zona con una vegetación bastante exuberante, ríos que son muy caudalosos, sobre todo en la época de verano, y en la época de invierno, que es cuando más se recorre, son apenas unos pequeños hilos de agua. Por toda esta zona, por todo este territorio, se trasladaba constantemente don Manuel Eduardo Arias. Ahí ya estamos subiendo hacia lo que son las alturas del Senta, la sierra y el Abra del Senta. Fíjense cómo se va marcando el camino de montaña y cómo a los costados del camino hay despeñaderos. Ya ese verde exuberante va cambiando, dando lugar a una vegetación más de montaña, con pastos mucho más pequeños, con arbustos, y toda la presencia de esas quebradas y el camino de tierra. Y zonas y lugares por donde no hay camino. Ese es el hito, ese es el límite entre Jujuy y Salta. Fíjense cómo cambia el color del terreno, prácticamente empieza a haber poca vegetación. Imagínense lo que era en 1812, 1817, recorrer. Allí tenemos el hito que marca el Abra de Senta, y desde allí empezamos a bajar hacia lo que es la quebrada de Humahuaca. No solo había que ser conocedor del terreno, no solo había que conocer el territorio, sino que realmente había que tener una capacidad y una preparación para adaptarse a la altura, para poder respirar bien a esos 4.600 metros de altura. Y allí estamos llegando ya a lo que es la ciudad actualmente de Humahuaca. O sea, en este pequeño video, un poco la idea era que ustedes tengan la posibilidad de poder conocer el territorio en donde se desenvolvió el accionar de Manuel Eduardo Arias. Y el año 17 fue un año muy importante porque en las palabras de Manuel Belgrano, dice, este año de 1817 vale tanto o más como el 20 de febrero de 1813 para la historia de la patria. ¿Por qué?
porque se va a rechazar esa gran invasión. El mariscal La Serna venía desde España. Ya se había restaurado a Fernando VII. Fernando VII quería recuperar los territorios a como diera lugar. Se produce el desembarco de tropas en el norte de América del Sur, y las tropas del rey van a recuperar lo que es la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada, van a recuperar lo que es Ecuador. El Perú se afianza en la presencia de los realistas, y Chile en esos momentos está totalmente ocupado por las tropas realistas. Entonces, el único lugar que quedaba en donde había triunfado la revolución era el Río de la Plata. Entonces, la idea era avanzar con un ejército fuerte, importante, poderoso, para poder derrotar totalmente a las tropas, en este caso de Güemes, porque a partir ya de 1814-1815 comienza lo que se va a llamar precisamente esta guerra de recursos, esta guerra de guerrillas, que es la Guerra Gaucha. ¿Cuál era el plan del virrey Pezuela en ese momento? Para que no le ocurriera a La Serna, que venía de Europa y que venía con todos los triunfos de haber derrotado a los ejércitos napoleónicos, que venía de haber derrotado a Bolívar en el norte de América del Sur, Pezuela no había podido asegurar sus fuentes de abastecimiento, y por eso se había tenido que retirar en la invasión anterior. Entonces, el plan de Pezuela era ocupar primeramente lo que era Salta y Jujuy hasta Tucumán, barrer con todas las tropas de Güemes. Una vez asegurado el Tucumán, dirigirse hacia lo que era la zona de Catamarca o Córdoba, para obligar de esa manera al ejército de San Martín retroceder para defender precisamente Buenos Aires y enfrentarse con las tropas realistas. Y luego de ser derrotados, poder avanzar con total tranquilidad hasta Buenos Aires. Muchas veces se tiene la idea de que la guerra gaucha, si bien fue una guerra de recursos, fue una lucha desorganizada, fue una lucha que se hacía con la voluntad de los gauchos de pelear a pura fuerza y a puro coraje. Y nosotros vamos a ver que no, que en realidad la guerra gaucha tenía una organización, estaba planificada la defensa, y que inclusive Martín Miguel de Güemes, como jefe de la vanguardia, debía rendir cuentas, debía explicar cuáles eran todos sus movimientos a quien era el jefe en ese momento del Ejército del Norte, el general Manuel Belgrano. Lo que hace Güemes es plantear un esquema defensivo, podríamos decir escalonado. Primero, en todo lo que es la zona de Tarija, va a estar el coronel Francisco Pérez de Uriondo como responsable de organizar la lucha de las guerrillas, o lo que Mitre va a llamar las republiquetas en el Alto Perú. En todo lo que es la zona de Puna, en Jujuy y el norte de Salta, va a encargar a Juan José Fernández Campero, Juan José Feliciano Fernández Campero, ex marqués de Tojo, nosotros lo conocemos como el marqués de Yadi, quien era primo de Güemes y se encarga de la defensa de toda esta zona, e inclusive va a armar lo que se llama el regimiento peruano, 600 hombres que eran sostenidos por él, con dinero, con armamento. Estableció en la zona de Puna, Casabindo y Cochinoca
fábrica de sables, inclusive hasta fábrica de pólvora. En todo lo que es la zona, que acá podemos observar, de Orán y Humahuaca, a Manuel Eduardo Arias, que se encargaba de batir y controlar toda esta zona. O sea que los dos principales frentes que iban a defender el norte estaban acá, con Uriondo y con Fernández Campero. Si los realistas lograban sobrepasarlos, estaban los gauchos y las tropas de Manuel Eduardo Arias. Después, como integrante del ejército y jefe de la vanguardia en la quebrada de Humahuaca, designado por Belgrano, va a estar Pérez de Urdininea, inclusive con una especie de cuerpo volante que se podía mover a lo largo de toda la quebrada de Humahuaca. En la zona de Tilcara, específicamente, estaba el coronel Manuel Álvarez Prado. Ya en la zona de Jujuy, en la zona de los valles, van a estar los comandantes Bartolomé de la Corte, José Gavino de la Quintana, Domingo Arenas, Domingo Viarte más al sur, y luego ya en Salta van a estar los capitanes Antonio de Rojas, Bonifacio Ruiz de los Llanos, los hermanos Burela, y la ventaja que tenía este plan es que todos tenían la movilidad para ir en apoyo o en ayuda de quien lo necesitara, y poder moverse por todo el teatro de operaciones del norte. Bien, allí tenemos un poco más explicado cómo se desarrollaba y específicamente los lugares que tenían bajo su control o bajo su jurisdicción cada uno de los comandantes que participan en esta lucha. Como vemos, había toda una organización y antes de atacar, antes de emprender cualquier acción armada, estos comandantes tenían que informar a Güemes para que Güemes, manejando todo lo que era la estrategia y teniendo una mayor visión de lo que era el teatro de operaciones, autorizara o no los ataques contra las tropas realistas. En 1816, la Serna avanza sobre lo que es el Alto Perú y prácticamente logra derrotar a todas las tropas que le iban apareciendo de las guerrillas altoperuanas. Viene en una actitud triunfante. Tal es así que en una carta que le escribe a Pezuela, la Serna se jacta o le promete que a más tardar en el mes de mayo de 1817 iba a hacer flamear los pendones del rey en la misma Buenos Aires. Desde allí avanza este ejército muy importante. Se habla de un ejército integrado por 7.000 hombres aproximadamente, con tropas españolas. Acá sí ya estamos hablando de tropas españolas que están en América del Sur, ¿sí? Y la única derrota, que no es una derrota muy importante, que va a tener el ejército realista, va a ser en Colpayo. Esa derrota va a llevar a que los realistas ataquen Yavi a fines de 1816 y logren capturar a Fernández Campero. A partir de allí se va a dar toda la odisea de Fernández Campero, es llevado como prisionero. Todos los integrantes de este regimiento peruano van a ser llevados prisioneros y van a ir muriendo en el camino, son trasladados a pie hasta Potosí y muchos van a ser ejecutados en el camino. El 24 de diciembre de 1816, la Serna llega a Humahuaca y va a tomar Humahuaca. Humahuaca se convierte en un lugar, en una plaza importante, porque Humahuaca aseguraba poder trasladarse hacia Orán, al este, asegurar los abastecimientos desde el norte, que venían desde Yavi, poder asegurar el camino hacia el oeste, lo que era el camino del despoblado, de esa forma lo llamaban
los realistas y poder avanzar hacia el sur. Entonces, en Humahuaca, una vez que toma la ciudad, la va a fortificar, va a emplazar artillería en la parte alta de la ciudad, donde estaba la torre de Santa Bárbara, el convento de Santa Bárbara. En la casa del cura se va a establecer el cuartel principal, se van a establecer parapetos y se va a trincherar el pueblo, porque allí la Serna va a dejar todas las provisiones. O sea, Humahuaca tiene una importancia logística porque allí precisamente es donde va a tener todos los abastecimientos, un poco siguiendo el consejo de Pezuela de no perder los abastecimientos. Va a avanzar hacia el sur y a lo largo de la ruta o del camino por la quebrada de Humahuaca, constantemente las tropas de Güemes, sus comandantes, van a ir hostigándolo durante todo lo que es enero, y se van a dar combates en Enuquía, Huacalera, Tilcara, León, Reyes, hasta llegar a Jujuy. Se llega a Jujuy y, a su vez, para evitar cualquier tipo de aprovisionamiento de la ciudad, la Serna ordena a Olañeta que se dirija hasta Orán y desde Orán avance por el camino del este, recorriendo todo lo que es lo que acá en Jujuy le llamamos el camino del ramal o la zona de las yungas. Entonces se va a atacar a Jujuy desde dos frentes, desde las dos posibles comunicaciones. También se van a dar una serie de combates en donde hay un permanente hostigamiento por parte de las tropas gauchas de Martín Miguel de Güemes. Tenemos combates en San Andrés, Orán, Río de las Piedras, que no es el de Salta, sino que es otro Río de las Piedras en Jujuy, el río Sora, el río San Lorenzo y el río Negro. ¿Sí? La zona de las Yungas es una zona más de selva en lo que es la provincia de Jujuy, por eso les mostraba las distintas regiones. ¿Sí? Una vez que se asegura Jujuy, ¿qué es lo que va a hacer la Serna? Va a tratar de avanzar hacia Salta, pero le cuesta mucho apoderarse de Jujuy. Le va a poner sitio a Jujuy y fíjense en que entre enero y febrero se van a dar muchísimos combates, en donde inclusive en una carta que le envía Güemes a Belgrano, le dice que Jujuy parece un castillo fortificado y desde las alturas próximas a la ciudad hay constantes fuegos de cañones desde y hacia la ciudad, tratando de defenderla. Le cuesta mucho a la Serna apoderarse de Jujuy. Y va a haber un acontecimiento importante, que es el combate de San Pedrito, en donde Bonifacio de los Llanos y el comandante Rojas logran apoderarse de una gran cantidad de ganado que estaba arreando las tropas realistas para el abastecimiento de las tropas. Es así que el 1 de marzo de 1817 se va a producir la batalla de Humahuaca. Toda esta información nosotros la hemos ido recopilando de lo que son los partes oficiales de la Guerra de Independencia, que fueron publicados por el Archivo General de la Nación, en 3 tomos, en el año 1901, que dicho sea de paso, lo tenemos en la biblioteca digital del Colegio de Profesores de Historia. ¿Cuáles fueron las fuerzas que participaron en la batalla de Humahuaca? Dentro de las tropas realistas estaban el regimiento de Picuaga, que eran fuerzas de veteranos de la zona del Perú, específicamente del Cusco, al que se suman soldados del regimiento de Verona, con artillera, y era un cuerpo de veteranos de guerra. Por el lado de los patriotas, eran milicias gauchas integradas por 130, 140 hombres que tenían
fusiles, algunos, pero fundamentalmente lanzas, palos, machetes, las famosas tacuaras, e inclusive bolas de arrojar o boleadoras. ¿Mm? Y estaban dentro de los comandantes que tenía Manuel Eduardo Arias, el alférez Ontiveros, el capitán Hilario Rodríguez, el teniente Manuel Portal, el capitán Rodríguez y el capitán Mariscal. Y también un dato interesante que encontré es que tiene participación también un irlandés de apellido Carlos McAllister, en donde, bueno, si nosotros tenemos en cuenta, va a haber una participación de irlandeses bastante destacada en todo lo que es la lucha de la independencia hispanoamericana, particularmente en lo que es América del Sur. Una de las tropas que apoya a Bolívar y que son enviadas por Inglaterra eran precisamente el regimiento británico, y que, bueno, también estaba integrada por muchos irlandeses. En Bolivia tenemos la figura de O'Connor también, que va a ser importante y que también es de origen irlandés. Entonces, bueno, lo menciono como algo importante, destacado. El ataque se va a hacer el día 1 de marzo a las 3 de la mañana, o sea, a la noche. Y para ir desde San Andrés, que es donde tenía Arias su cuartel general en ese momento, cruzan el Abra de Senta, ¿sí? Y van a esperar en Cianzo, que es una localidad próxima. Allí van a prepararse para atacar lo que es el pueblo de Humahuaca. Tenemos que decir que, bueno, en la época de verano es una zona de lluvia, sobre todo en lo que es Quebrada de Humahuaca, la zona de los valles y la zona de selva. Entonces, toda la noche anterior había llovido copiosamente, entonces Arias se prepara para esperar que pare la lluvia y poder atacar. A todo esto, él ya había pedido autorización a Güemes para poder atacar Humahuaca, porque por información de espías sabía que el pueblo de Humahuaca se había fortificado. Los realistas lo que hacen es precisamente fortificar todo el pueblo. Se va a establecer el cuartel general dentro del pueblo de Humahuaca, se va a fortificar lo que es Santa Bárbara y toda la zona de altura, porque sobre el pueblo hay un pequeño cerro, ¿sí? Una pequeña atalaya, donde actualmente se encuentra en el mismo lugar donde estaba emplazada la torre de Santa Bárbara, que se la corrió, se la desplazó hacia uno de los laterales, está precisamente el monumento a la independencia, el monumento hecho por Soto Avendaño en la Quebrada de Humahuaca. Entonces los realistas estaban muy bien preparados, con tropas veteranas y listos para defender esa base de aprovisionamiento, esa base logística que era Humahuaca. Arias, bueno, precisamente por la importancia que tenía Humahuaca de ser el punto de encuentro de todas las rutas o de todos los caminos para avanzar hacia el sur. Arias va a establecer distintos puestos de observación, va a reconocer el terreno y va a atacar a las 3 de la mañana, precisamente en un movimiento, hasta podríamos decir, similar al que realiza San Martín en San Lorenzo. Una primera columna al mando del capitán Hilario Rodríguez, y que eran los que tenían fusiles, va a avanzar sobre la fortificación donde estaba la artillería, los cañones, en el cerro de Santa Bárbara. Otra columna al mando del teniente Portal va a atacar por el otro flanco, sería el flanco norte, lo que era el cuartel donde estaban los soldados. Él mismo
va a hacer un apoyo y va a atacar todos los que eran las defensas que venían del norte para después avanzar sobre el cuartel general de los realistas. Esta acción va a ser todo un éxito, no solo por la sorpresa, sino por la actitud que tienen todos los gauchos, todas las milicias de Arias, que dicho sea de paso estaba integrado por gauchos, por naturales y como un elemento importante, no solo logran rendir toda la plaza, apoderarse de todos los recursos que tenía allí la Serna, fusiles, pólvora, animales, o sea, estamos hablando de animales vacunos, mulas, llamas, cabras, sino que se van a apoderar de la bandera del regimiento de Picuaga. O sea, entre las bajas de los realistas se va a capturar a oficiales, cañones, harina, aguardiente, los oficiales, 2.000 ovejas, 60 vacas y 16 mulas. Aquí tenemos la nómina de oficiales prisioneros que pertenecían a los distintos cuerpos del ejército realista y forma parte de la comunicación del parte que envía Arias a Güemes, ¿sí? Por esta acción, que es una acción muy destacada, Güemes le va a pedir a Belgrano, le va a solicitar el ascenso y la condecoración de todos los participantes en la batalla. Inclusive Belgrano va a diseñar una medalla, y que está en estos documentos, que lo envía al director supremo para que sean condecorados. Aquí tenemos la transcripción del documento, en donde se menciona el ascenso de Manuel Eduardo Arias, que en 1814 ya tenía el grado de capitán. Eso nos lleva a especular que ya antes había tenido una participación militar importante, porque para poder llegar al grado de capitán, y bueno, indudablemente había tenido que integrar las milicias con anterioridad, porque iban siendo ascendidos en el campo de batalla. Él no había tenido una formación militar, a diferencia de otros militares que participan en la lucha de independencia. Entonces, se pide el ascenso de Manuel Eduardo Arias de teniente coronel a coronel. Al capitán, don Hilario Rodríguez, Manuel Portal, que de sargento mayor se lo pasa a teniente, a Ontiveros, para que sea designado como alférez, y a Pablo Mariscal, que eran cada uno de los comandantes que tuvieron a su cargo también el ataque sobre cada una de las posiciones en el pueblo de Humahuaca. Se pide medalla de oro y medallas de plata. Medalla de oro para Arias y medalla de plata para sus comandantes. Y a todos los que participaron, a los soldados que participaron en ese enfrentamiento, tenían o iban a llevar en su chaqueta, en su uniforme, una cinta celeste, algunos dicen celeste y blanca, con la inscripción Humahuaca, en letras blancas precisamente. Acá tenemos una imagen de lo que es la medalla de Humahuaca, ¿sí? Que esta medalla inclusive se encuentra inscripta en todo lo que es el registro de medallas y condecoraciones del ejército argentino, en los libros de medallas y condecoraciones del ejército argentino, está esta medalla que tiene una cinta celeste y blanca en la parte superior, una corona de laureles y una medalla propiamente dicha con forma de estrella. Algunos se confunden y dicen que la medalla tiene
5 puntas. En realidad no son puntas. Si ustedes ven, tienen una hendidura que son picos. Cada uno de estos picos representan precisamente los cerros de la zona de la quebrada de Humahuaca. ¿Sí? Manuel Eduardo Arias en la cabecera, Hilario Rodríguez, Ontiveros, Portal y Juan Pablo Mariscal. Y después hay una ampliación del pedido en donde se solicita, se le concede una medalla también al irlandés Carlos McAllister. Un detalle interesante con respecto a las banderas, es una de las pocas ocasiones en la Guerra Gaucha en donde se captura banderas. Y en este caso se va a capturar la bandera del regimiento de Picoaga, que era un regimiento muy conocido y que uno de los elementos que tenía esta bandera es que tenía la imagen, un dibujo de Mateo Pumacahua degollado, porque el regimiento de Picoaga es quien en el Cusco había capturado a Mateo Pumacahua y se había encargado de llevarlo para ser ajusticiado. Entonces, como una especie de condecoración, como una especie de premio, en la bandera del ejército realista tenía esa imagen de Mateo Pumacahua degollado. Esta bandera, Arias se la envía a Güemes, Güemes se la envía a Belgrano, Belgrano hace el traslado al gobierno de Buenos Aires y el gobierno decide que al igual que las banderas tomadas en Salta y en Tucumán, estén en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en Tucumán, que es el lugar donde se encuentra actualmente. Estas imágenes fueron tomadas en el 2016, en ocasión del Bicentenario de la Independencia, en donde estuvimos dando charlas allí en Tucumán. Allí ustedes pueden tener una relación del tamaño de la bandera, y tiene como característica, si pueden observar, que tiene dos ángulos recortados, ¿sí? En uno de estos ángulos es donde estaba la figura de Mateo Pumacahua degollado, y haciendo consultas con otros historiadores y amigos vexilólogos, me dicen que muchas veces, como una forma de premiar también a aquellos que habían participado en los combates, se les daba la posibilidad de quedarse con una parte de la bandera, o se le quitaba aquellos elementos que fueran distintivos, con el efecto de restarle importancia, como de demostrar la derrota que tuvo esa bandera. Repito, esta bandera está en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en Tucumán. ¿Sí? Ahora, también muchas veces se utiliza indistintamente los términos de batalla o combate para la lucha de independencia. Y algunos historiadores sostienen que no se puede hablar de batallas, a menos que sean muy grandes, como por ejemplo Tucumán, Salta, Chacabuco, Maipú, por la participación de las distintas armas del ejército, por la cantidad de hombres, pero precisamente charlando con algunos historiadores militares, en el año 16, en Ledesma, el Instituto Belgraniano de Jujuy, con el auspicio del Instituto Belgraniano Nacional, organizó un encuentro de historiadores en donde participaron los historiadores Morales Guarlieri, participó el historiador San Millán, Villagrán San Millán, va a participar el historiador del ejército también, Marturet, Carlos Marturet, y en una mesa de discusión, cuando se planteó este tema, qué era una batalla o qué era un combate, se llegó a la conclusión de que se podía considerar como batalla a ese choque o ese enfrentamiento, más allá de la cantidad de hombres participantes, en donde se producía una modificación, una alteración del teatro de operaciones. O sea, había un antes
y un después del teatro de operaciones. Y este es el caso de Humahuaca, porque hasta ese momento la Serna avanzaba, si bien avanzaba con dificultad, tenía la tranquilidad y la seguridad de contar con fuentes de aprovisionamiento, de tener todos los recursos, de tener toda la logística. Arias le quita todo eso. Lo que no puede llevarse, lo destruye. Pólvora, va a cegar los cañones, y se lleva todo lo que puede, fundamentalmente los recursos, alimentos. Se ve totalmente superado por la situación, ¿sí? Además, esta batalla va a ser lo que va a dar inicio a lo que podríamos decir el principio del fin de la invasión del 17. Porque la Serna tiene que destinar hombres y recursos para tratar de recuperar todo lo que perdió. Y además, recordemos, San Martín, en febrero, había derrotado a los realistas en Chacabuco. Este triunfo de Arias le da precisamente a San Martín la tranquilidad de que no va a tener que volver a cruzar la cordillera de los Andes porque el ejército del mariscal La Serna avanzaba hacia el sur. Le quita absolutamente todos los recursos. Tal es así que, estando en Jujuy, La Serna va a enviar tropas para que vayan por la quebrada y por el camino del este a batir todo lo que era la quebrada, Humahuaca, y llegar hasta Orán. Estas columnas van a estar al mando de los comandantes Marquiegui y Seoane. Van a llegar hasta Orán, van a atacar Orán, no van a tener la posibilidad de recuperar prácticamente nada, muy pocas cosas logran recuperar. Arias se esconde, no lo pueden capturar, va a tener el apoyo de toda la gente de Humahuaca y de Orán. Y mientras tanto, en ese avance hacia Salta, porque, bueno, la Serna trata de avanzar lo más que puede, va a ser permanentemente batido también por las tropas de Saravia, La Torre, el Pachigorriti, o sea, todas las tropas de Güemes, ¿sí? Y muchas de las cosas, como cartas, documentación y demás, a través de grupos de gauchos, son enviados a Salta para que Güemes tome conocimiento de todo esto, ¿sí? Allí, cuando están volviendo nuevamente, después de haber fracasado en este intento de recuperar todos los pertrechos, Seoane es capturado en Volcán y va a ser enviado como prisionero a la prisión de las Bruscas en lo que es Buenos Aires, ¿sí? Paralelamente a esto, Belgrano envía a Arauz de la Madrid para que por el camino del despoblado, no por la quebrada de Humahuaca, sino por el camino que va por la zona de Puna, se adentre en lo que es el territorio del realista y logre dar la batalla de Tarija. Y envía también a Bustos en apoyo de lo que es la población o las tropas que estaban en Orán, ¿sí? En el mes de mayo, en donde supuestamente la Serna iba a estar izando las banderas del rey en Buenos Aires, la Serna tiene que empezar la retirada. Güemes, en una demostración de estrategia militar, va a llevar adelante lo que se conoce como la batalla del Valle del Lerma, a través del ataque de las distintas partidas gauchas, va a lograr la defensa de Salta, acción por la cual va a ser condecorado también, o sea, a Güemes se le va a dar una medalla de 6 puntas, de la cual la medalla que se le da a Manuel Eduardo Arias es el antecedente directo.
En esta retirada de las tropas realistas van a ser constantemente hostigados por las tropas de gauchos, por las distintas partidas de gauchos. Y acá nosotros tenemos marcado con color azul todo lo que era el territorio que estaba bajo el control de Manuel Eduardo Arias y cómo va a hostigarlos permanentemente hasta que se retiran. Dentro de lo que es el territorio jujeño, Manuel Eduardo Arias, entre 1817 y 1819, va a llevar adelante más de 20 combates en la lucha por la independencia, en donde prácticamente sale victorioso en la mayoría, y en muchos de estos combates la finalidad era hostigar al enemigo, quitarle todos los recursos, y precisamente lo que hace Arias es estar presentando permanentemente a través de la correspondencia el informe de todo lo que había recuperado en caballos, en mulas, en llamas, en cabras, en harina. O sea, que prácticamente los realistas no tienen ningún tipo de recursos. Y la Serna se va a tener que retirar sin poder lograr nada al Alto Perú. De esa forma, San Martín puede llevar adelante la organización, no solo la liberación de Chile, sino organizar todo lo que va a ser la campaña marítima, precisamente para atacar el Perú. Ahora bien, acá se produce una situación que es la que lleva a que Arias sea catalogado como una persona o como un personaje controversial. O sea, Güemes fundamentalmente siempre era una persona muy leal a su territorio, a su terruño, ¿sí? Fundamentalmente lo que era la jurisdicción de Jujuy. Ya Jujuy en 1815 había tenido un conflicto bastante importante con Güemes, porque Jujuy no reconoce el nombramiento de Güemes como gobernador por el Cabildo. Entonces, en defensa de sus fueros, de sus derechos, el Cabildo jujeño decía que Güemes debía ser reconocido por el Cabildo de Jujuy, no simplemente presentarse como el gobernador y tratar de imponerse como gobernador. Esto va a llevar a que precisamente Güemes tenga que trasladarse a Jujuy y hacer muchas gestiones ante el Cabildo de Jujuy para ser reconocido. A partir de ese momento comienza a formarse un grupo que se va a denominar más adelante como Patria Nueva, que eran todos aquellos, en primer lugar, que estaban en contra de los personalismos. Güemes va a implementar lo que se conoce como el fuero gaucho, o aplica el fuero militar para los gauchos, lo que quitaba mucha mano de obra a el trabajo en las haciendas, a la cosecha, a la siembra, y además todos los gauchos estaban bajo directamente la autoridad militar de Güemes. Le quita todo lo que era jurisdicción militar a los cabildos, jurisdicción de justicia. Entonces, cualquier denuncia que se hacía, en donde muchas veces cuando las partidas de gauchos no tenían alimentos, lo que hacían era entrar en las fincas, en las haciendas, y llevarse el ganado, sin, por supuesto, tener ninguna medida, podríamos decir, y ante el permanente reclamo de los hacendados, que en todos los años de lucha veían siempre que no solo se reducía su patrimonio, sino que se reducían los recursos para alimentar lo que era la población. En muchos casos el comercio estaba nulo. A ver, imaginémonos nosotros, si hoy en una situación en donde si no funciona el comercio, hay muchos comerciantes pequeños, grandes, que no tienen capacidad de afrontar una crisis económica, imagínense en esa época en plena lucha, y más teniendo en cuenta que
ya habían pasado prácticamente 8 o 9 años de guerra. Entonces, frente a esta situación, Arias va a apoyar a quienes eran sus amigos, porque entre sus amigos estaban figuras como Manuel Álvarez Prado, que era su compadre, ¿sí? Tenemos a Fernández Campero, tenemos a la figura de Agustín Dávila, Mariano Gordaliza, tenemos las figuras de Uriondo, con quienes él directamente intercambiaba correspondencia, ¿sí? Entonces, Arias se vuelca hacia lo que es la patria nueva, mientras que lo que era la patria vieja tenía como figura a Güemes, y apoyaba a Güemes en toda esa tarea que Güemes se había propuesto, precisamente de frenar los avances realistas y organizar un ejército para acompañar a San Martín al Alto Perú. A fines de 1819 hay una nueva conspiración, porque ya desde el 18 en adelante se van a dar distintas conspiraciones en contra de Güemes, en donde van a participar algunos de los comandantes de Arias en la quebrada de Humahuaca. O sea, estaban al tanto de esta conspiración en contra de Güemes. En esos momentos, Arias tenía una gran preponderancia en la zona, porque no solo era comandante de vanguardia, nombrado por el mismo Güemes, sino que se había desempeñado como teniente gobernador de Orán, se va a desempeñar como subdelegado de la Puna, que es una especie también de teniente de gobierno, ¿sí? Y a Güemes le informan que estos hombres estaban o conocían o estaban implicados en ese complot, que fue uno de los más graves porque se va a atentar contra la vida de Güemes. Hay un mulato de nombre Panana que va a llegar a atentar contra Güemes, y frente a esa acusación, Güemes le hace creer a Arias que debe ir a Salta a dar una serie de informes, y cuando está en el cuartel de los Infernales, ordena que lo tomen prisionero, le pongan grilletes y lo lleven a la cárcel. En medio de todas las acusaciones, va a haber un solo condenado a muerte. Por ahí se dice de que a Arias y a Soria lo condenan a muerte. En realidad, al único que se condena a muerte es a un comandante, Benítez, gaucho, conocido de Güemes porque era de Salta, y tanto a Arias como a Soria se los va a castigar enviándolos al destierro. O sea, a Soria se lo envía a la zona de lo que es la selva. Soria tenía fincas en toda la zona del Río Negro, todo lo que es el este de la provincia de Jujuy. Entonces, Soria se retira hacia ese lugar, pero sigue actuando políticamente dentro de lo que es la Patria Nueva. Y acá llama algo la atención sobre Arias. Arias desterrado al Tucumán. Y en Tucumán estaba uno de los antagonistas, opositores a Güemes, que era Bernabé Araoz. Bernabé Araoz, que había sido nombrado gobernador del Tucumán y que después va a instalar la República del Tucumán. Entonces, Arias se va a Tucumán, por supuesto que Araoz lo recibe con los brazos abiertos, porque conocía de su genio militar, conocía de su importancia, de su prestigio, y lo nombra como comandante dentro del Estado Mayor
dirigiendo las tropas del ejército de Tucumán. Se dan una serie de conflictos entre Güemes y Aráoz que van a llevar a que Güemes, de ese ejército que estaba preparando en Humahuaca para apoyar a San Martín en 1821, retire todo el ejército de Humahuaca y se dirija hacia el sur, a enfrentarse a Bernabé Aráoz. O sea, no voy a dar los detalles de todo el enfrentamiento porque sería muy largo, pero en definitiva, las tropas de Güemes, dirigidas por Heredia, van a ser derrotadas en Tucumán en los combates de Trancas, Asequiones y Rincón de Marlopa, siendo Arias uno de los principales jefes que van a derrotar a las tropas de Güemes. Después de esta derrota, Saravia se había dirigido a Catamarca, había ocupado Catamarca, que en ese momento pertenecía a la gobernación de Tucumán. Aráoz envía a Arias a Catamarca, Aráoz logra derrotar y recuperar a Catamarca, de ahí va a surgir una amistad muy grande con Avellaneda y Tula, Mariano de Avellaneda y Tula, y ¿qué es lo que ocurre? Güemes, después de ser derrotado y perder una parte del ejército en Tucumán, regresa a Salta, en donde los comerciantes de Salta habían ocupado el cabildo y en una reunión del cabildo lo habían sacado a Güemes del gobierno. Cuando Güemes vuelve, logra cambiar, recibe el apoyo de todos los gauchos, de toda la gente que lo quería, lo apreciaba mucho, entonces logra acabar con esta revolución, que se la conoce como la revolución del gobierno, y va a tratar de reorganizar lo que es el ejército, las tropas, para seguir con ese sueño de ocupar el Alto Perú. Allí es donde se da la situación que precisamente Benítez, que tenía que haber sido fusilado, sospechosamente, quien está a cargo de la tropa de fusilamiento es un amigo de él, logra escaparse, se dirige hacia el norte y se pone en contacto con Olañeta, y allí es donde le va a ofrecer a los realistas la posibilidad de que entren a Salta. Y van a entrar no por la quebrada de Humahuaca, que en ese momento estaba cerrada porque las tropas de Jujuy y también de gauchos de toda la zona de las valles, más algunos salteños, van a derrotar el avance de Olañeta y de sus tropas en lo que se llama el Día Grande de Jujuy, en lo que es el combate de León, en 1821, el 27 de abril. Entonces, Barbarucho Valdés entra por el camino del despoblado y va a recibir la ayuda de Benítez y les van a permitir llegar a Salta y matar a Güemes. Luego de esta situación, Arias vuelve a Jujuy, es nombrado nuevamente subdelegado de la Puna. Agustín Dávila, quien está en ese momento como teniente de gobernador en Jujuy, le encarga que prepare tropas para evitar cualquier posible ataque de los realistas, y cuando está en esas actividades, está volviendo hacia lo que es la zona de San Andrés, no solo para reclutar hombres, sino por solucionar algunas cuestiones personales, sobre todo referidas a los arriendos que tenía en sus tierras, en las tierras de San Andrés. Arias va a ser emboscado cuando está en la casa de un amigo de él, de apellido Velázquez, va a ser emboscado por una partida enviada por la Patria Vieja. Inclusive estos mismos integrantes de esta partida después se van a dirigir a Jujuy, lo van a atacar, lo van a
a emboscar en la casa de Velázquez y cuando Arias se resiste, prenden fuego al rancho, prenden fuego al techo del rancho, y cuando Arias sale para defenderse, recibe un golpe con un palo, lo golpean en la cabeza, cae hacia atrás desde la puerta del rancho. En ese momento se desprende todo lo que es el techo que se había estado incendiando y cae sobre el cuerpo de Arias. Y según lo que se cuenta en la investigación que se hace a posteriori de cómo muere Arias, el techo y el rancho ardió durante toda la noche, el 16 de junio de 1822, o sea, prácticamente un año después de la muerte de Güemes. Por ese motivo, no existe una tumba y no quedó nada del cuerpo de Arias. Decía que esta partida se dirige a Jujuy. Jujuy contaba en su mayoría con integrantes del partido de la Patria Nueva. Van a atacar al teniente de gobernador, Agustín Dávila, le disparan, lo dan por muerto y Dávila queda permanentemente, logra sobrevivir, pero queda con una bala en la cabeza. Pablo Soria logra salvarse porque logra engañarlos, pero ya aquí nosotros vemos que se va a dar toda la gestación en el norte, o se va a concretar lo que son las luchas civiles que comenzaron en nuestro país a partir de 1820. Esta fue la vida, precisamente, de Manuel Eduardo Arias. A partir del 2017, en ocasión del Bicentenario, en Jujuy, empezamos a destacar, a tratar de recuperar la figura de Manuel Eduardo Arias, y en el regimiento de infantería 20 se ha puesto un mural en donde está la figura de Manuel Eduardo Arias y donde están la nómina de los combates que él lleva adelante en Jujuy y la representación cartográfica. Y en lo que es el camino al CENTA, ese camino que recorre permanentemente Manuel Eduardo Arias, el Instituto Manuel Eduardo Arias, el Regimiento de Infantería 20, el Grupo de Artillería de Montaña, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Gobierno de la provincia de Jujuy, o sea, muchas instituciones y particulares colaboraron para erigir este monumento. Precisamente haciendo alusión a una frase del historiador Félix Infante, que me voy a permitir leérselas, ¿sí? Sable en mano, entre huaicos y laderas, entre montes y cañadas, entre el ruido fragoroso de 100 cascos de batalla, y entre el espíritu infernal del batir de guandamontes, verán desde el Centa majestuoso, dominando las abras a lo lejos, el cuerpo hecho roca, también firme en la defensa del solar nativo, eterno en el impulso de luchar, y esa será por siempre la estatua colosal levantada en su memoria. Esta fue la vida de don Manuel Eduardo Arias, un héroe de la independencia, lamentablemente poco conocido, y que estamos tratando de rescatar precisamente a través de todas estas acciones.